La senadora socialista y antigua presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha vuelto al centro de la escena política andaluza con una aparición que ha generado un notable revuelo en los círculos políticos y mediáticos de la región. Sus declaraciones, pronunciadas en el marco de un evento celebrado en la ciudad de Málaga, han sido percibidas como un punto de inflexión en el debate interno que sacude actualmente al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en Andalucía. En un contexto marcado por la incertidumbre y el desgaste político, Díaz abandonó cualquier ambigüedad en sus palabras y decidió expresar, con una contundencia poco habitual en su discurso, un profundo malestar respecto a la dirección que el partido ha tomado en los últimos años bajo el liderazgo de Juan Espadas, actual secretario general del PSOE andaluz. Aunque evitó mencionar nombres de manera explícita, su mensaje fue lo suficientemente claro como para que los observadores políticos interpretaran su intervención como una crítica directa a la gestión de Espadas, y más ampliamente, al estado general de la formación en la región. La intervención de Díaz no se limitó a un ejercicio de crítica convencional. A través de un discurso cargado de matices y referencias implícitas, planteó una visión de la situación actual del partido que refleja tanto su preocupación personal como el sentir generalizado de un sector amplio de la militancia socialista. Con un tono que alternó entre la severidad y la reflexión, la senadora señaló que el PSOE andaluz se encuentra en un momento crítico, marcado por una pérdida de rumbo que ha afectado tanto su capacidad organizativa como su conexión con la ciudadanía. Díaz subrayó la necesidad urgente de abrir un nuevo capítulo en la historia del socialismo andaluz, dejando atrás los errores acumulados en el pasado reciente y avanzando hacia un modelo de liderazgo más inclusivo, eficaz y conectado con las necesidades reales de la sociedad andaluza. Uno de los aspectos más destacados de su intervención fue la autocrítica que realizó respecto a su propio papel en la dinámica interna del partido durante los últimos años. En un gesto poco habitual entre los líderes políticos, Díaz admitió que, en etapas previas, optó por el silencio en lugar de expresar sus opiniones de manera abierta y contundente. Según confesó, esta decisión, que en su momento consideró estratégica, terminó siendo un error que no está dispuesta a repetir. Al reconocer públicamente este fallo, la senadora no solo buscó desmarcarse de las dinámicas pasadas que han contribuido al debilitamiento del PSOE andaluz, sino también enviar un mensaje claro sobre su disposición a asumir un rol más activo y crítico en el futuro. Este gesto, que combina sinceridad y cálculo político, ha sido interpretado como una señal de que Díaz no descarta la posibilidad de jugar un papel clave en el proceso de renovación que muchos consideran imprescindible para revitalizar al partido. El contexto en el que se enmarcan estas declaraciones no es menos significativo. El PSOE andaluz se encuentra inmerso en una crisis que no solo es política, sino también estructural. Las divisiones internas, que han estado presentes durante años, se han intensificado en los últimos tiempos, afectando la capacidad del partido para presentar una alternativa sólida y cohesionada frente a los desafíos políticos y sociales de la región. La proximidad del próximo Congreso Regional, previsto para el mes de febrero, añade una dimensión de urgencia al debate interno. Este evento, que tradicionalmente ha sido un espacio para la reafirmación del liderazgo y la definición de estrategias futuras, se presenta en esta ocasión como un momento decisivo en el que el partido deberá enfrentar preguntas fundamentales sobre su identidad, su dirección y su capacidad para adaptarse a un entorno político cada vez más competitivo y fragmentado. En este sentido, las palabras de Susana Díaz pueden interpretarse como un intento deliberado de influir en la narrativa y en las decisiones que se tomarán en el Congreso. Su discurso, aunque cuidadosamente elaborado para evitar confrontaciones directas, apunta claramente a la necesidad de un cambio profundo en el partido, un cambio que, según ella, debe ir más allá de los ajustes superficiales para abordar las raíces de los problemas que han llevado al PSOE andaluz a su estado actual. En particular, Díaz hizo hincapié en la importancia de recuperar la confianza de la militancia y de los votantes, dos pilares fundamentales que, según su diagnóstico, han sido erosionados por una combinación de errores estratégicos, luchas internas y una desconexión creciente con las realidades de la sociedad andaluza. El impacto de estas declaraciones trasciende el ámbito de un evento puntual en Málaga. Al adoptar una postura crítica tan explícita, Díaz no solo se posiciona como una figura relevante en el debate interno del PSOE andaluz, sino que también obliga a la dirección actual del partido a responder a sus planteamientos de manera clara y efectiva. En un momento en el que el PSOE enfrenta desafíos significativos tanto a nivel regional como nacional, las palabras de Díaz actúan como un recordatorio de que la renovación interna no es solo una opción, sino una necesidad imperiosa para garantizar la supervivencia y la relevancia política de la formación. Además, la intervención de Díaz ha generado una serie de reacciones en el ámbito político y mediático que reflejan la importancia del momento que atraviesa el PSOE andaluz.
Por un lado, sus partidarios han elogiado su valentía para abordar temas espinosos y su capacidad para articular una visión de futuro que, aunque todavía carece de detalles concretos, representa un contraste necesario con la inercia que muchos perciben en la dirección actual del partido. Por otro lado, sus críticos han señalado que su discurso, aunque efectivo en términos retóricos, no ofrece soluciones claras a los problemas estructurales del PSOE andaluz, lo que pone en duda su capacidad para liderar un proceso de cambio real. En última instancia, el impacto de las palabras de Susana Díaz dependerá de su capacidad para traducir su diagnóstico crítico en propuestas concretas y en una estrategia política que logre movilizar a la militancia y reconectar al partido con sus bases sociales. En un momento tan delicado como el actual, donde la política andaluza y española se encuentran en un estado de cambio constante, las declaraciones de Díaz representan tanto un desafío como una oportunidad para el PSOE. La pregunta clave, sin embargo, sigue siendo si el partido será capaz de aprovechar este momento para reinventarse o si continuará atrapado en las dinámicas que han llevado a su debilitamiento progresivo. El discurso pronunciado por Susana Díaz en Málaga, lejos de limitarse a una intervención puntual en el contexto político andaluz, resonó con una intensidad que alcanzó las altas esferas de la política nacional. La senadora socialista, antigua presidenta de la Junta de Andalucía y figura emblemática del PSOE en la región, no escatimó en críticas hacia la dirección actual del partido, tanto en el ámbito autonómico como estatal. Con un tono que alternó entre la reflexión serena y la contundencia, Díaz ofreció un diagnóstico que, si bien buscaba mantener las formas de la diplomacia política, no ocultaba una severa insatisfacción con el rumbo que el partido ha tomado en los últimos años. Sus palabras, cuidadosamente hilvanadas, parecían dirigirse a una audiencia más amplia que la reunida en el evento, un público que incluye tanto los militantes de base como los principales líderes de la dirección nacional del PSOE. La senadora comenzó su intervención abordando la situación del PSOE en Andalucía, criticando la gestión de Juan Espadas, actual secretario general del partido en la comunidad. Sin embargo, su discurso no se limitó al ámbito regional. A medida que avanzaba en su análisis, Díaz amplió su enfoque para incluir una evaluación de la dirección nacional del partido, encabezada por Pedro Sánchez. En un momento en que el PSOE enfrenta desafíos internos y externos de gran magnitud, Díaz señaló lo que considera una preocupante falta de cohesión y fraternidad en el seno del partido, tanto en Andalucía como en el resto del país. Según sus palabras, esta carencia no es un problema menor, sino una señal de que los valores que históricamente definieron al socialismo, como la camaradería, el compañerismo y la apertura a nuevas ideas, han sido desplazados por una gestión centralista y tecnocrática que ha perdido el contacto con las bases tradicionales del partido. El tono de Díaz, aunque revestido de una aparente intención conciliadora, contenía críticas veladas al modelo de liderazgo que ha caracterizado el mandato de Sánchez. La senadora no dudó en destacar la desconexión entre la cúpula del partido y la militancia de base, una brecha que, según ella, ha debilitado al PSOE tanto en términos organizativos como en su capacidad para conectar con el electorado. En su análisis, Díaz atribuyó parte de este desgaste al estilo de liderazgo de Sánchez, al que acusó de priorizar una estrategia centralista que ha marginado a las federaciones autonómicas y ha reducido el espacio para el debate interno. Aunque evitó mencionar nombres de forma explícita, el trasfondo de sus palabras dejaba claro que su crítica iba dirigida a la forma en que la dirección nacional ha gestionado los desafíos del partido en un contexto político cada vez más fragmentado y competitivo. Uno de los aspectos más destacados del discurso de Díaz fue su insistencia en la necesidad de recuperar los valores fundamentales del socialismo. Según ella, el PSOE siempre se ha caracterizado por ser un partido abierto, plural y profundamente enraizado en la sociedad, cualidades que, en su opinión, se han visto erosionadas en los últimos años. La senadora subrayó que esta pérdida de identidad no solo ha afectado la cohesión interna del partido, sino que también ha contribuido a su desconexión con los sectores sociales que históricamente han sido su base de apoyo. Para Díaz, la recuperación de estos valores no es solo una cuestión de principios, sino una condición indispensable para que el PSOE pueda enfrentar con éxito los desafíos del presente y del futuro. El panorama político que describió Díaz no podía ser más desalentador. Mientras el PSOE lucha por superar sus divisiones internas y recuperar su conexión con el electorado, el Partido Popular PP, liderado en Andalucía por Juanma Moreno, se ha consolidado como una fuerza política hegemónica en la región. Según Díaz, esta diferencia entre ambas formaciones no es casualidad, sino el resultado de un contraste evidente en su forma de actuar y comunicarse con los votantes. Mientras el PP ha logrado presentarse como una opción sólida, coherente y cercana, el PSOE parece atrapado en un círculo vicioso de discursos vacíos y conflictos internos que lo alejan de los ciudadanos.
Para la senadora, esta situación es especialmente preocupante porque refleja una incapacidad del socialismo para adaptarse a las nuevas dinámicas políticas y sociales, un fallo que, según ella, pone en riesgo no solo la relevancia del PSOE, sino también su capacidad para desempeñar un papel de liderazgo en la política española. Díaz también dedicó una parte significativa de su discurso a analizar el ascenso de la derecha en Andalucía y en el resto de España. Según sus palabras, el éxito del PP no radica tanto en la calidad de sus propuestas, a las que calificó de impostadas, sino en su habilidad para proyectar una imagen de estabilidad y coherencia que contrasta con la percepción de desorden y falta de dirección que muchos asocian actualmente con el PSOE. La senadora advirtió que este fenómeno no puede ser ignorado ni minimizado, ya que refleja una tendencia más amplia que afecta a la izquierda en general. Para Díaz, la desconexión de la izquierda con los sectores populares y su incapacidad para ofrecer un proyecto político convincente han creado un vacío que la derecha ha sabido aprovechar con notable eficacia. A pesar de la dureza de sus críticas, el discurso de Díaz también incluyó un llamado a la acción. La senadora insistió en que, a pesar de los problemas actuales, el PSOE tiene la capacidad y los recursos para superar esta crisis si actúa con valentía y determinación. Según ella, el partido necesita abrir espacios de debate interno donde todas las voces puedan ser escuchadas y valoradas, sin miedo a la discrepancia ni a la confrontación de ideas. Para Díaz, este ejercicio de apertura y autocrítica no solo es deseable, sino imprescindible para revitalizar al PSOE y devolverle la relevancia que ha perdido en los últimos años. El impacto del discurso de Susana Díaz trasciende su contenido inmediato. Sus palabras no solo representan una crítica al estado actual del PSOE, sino que también ofrecen una visión de futuro que, aunque todavía carece de detalles concretos, apunta a la necesidad de una transformación profunda en el partido. En este sentido, Díaz no se limitó a diagnosticar los problemas, sino que también propuso un camino para solucionarlos, un camino que pasa por la renovación de las estructuras organizativas del partido, la reconexión con su base social y la recuperación de los valores que siempre han definido al socialismo. En última instancia, las declaraciones de Díaz representan mucho más que una intervención en un evento político. Su discurso es un reflejo de los desafíos y las oportunidades que enfrenta el PSOE en un momento crítico de su historia. Mientras el partido se prepara para afrontar un futuro lleno de incertidumbres, las palabras de Díaz actúan como un recordatorio de que el cambio, aunque difícil, es posible si se afronta con valentía, visión y un compromiso genuino con los principios que siempre han definido al socialismo. La reflexión de Susana Díaz, más allá de sus matices críticos, contiene una advertencia clara y contundente que debería resonar en cada rincón del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. En su intervención, Díaz no solo se limitó a diagnosticar las fracturas internas y los problemas que aquejan al partido, sino que también planteó un escenario sombrío para su futuro si no se toman medidas urgentes. Según su análisis, si el PSOE no logra superar las divisiones que lo fragmentan y no encuentra un liderazgo capaz de inspirar unidad, confianza y un verdadero sentido de propósito, seguirá perdiendo terreno de manera acelerada frente a un adversario político que avanza con determinación y estrategia, consolidando su posición en el panorama político. Díaz señaló que el desgaste del PSOE no es un fenómeno aislado ni reciente, se trata de una erosión acumulativa que tiene raíces profundas y que, en muchos casos, ha sido alimentada por la falta de respuestas efectivas a los desafíos internos y externos que enfrenta el partido. En este contexto, la figura de Pedro Sánchez, quien en otro momento representó una promesa de renovación y cambio, ahora parece haberse convertido en una sombra pesada que no solo obstaculiza la regeneración del partido, sino que también agrava las tensiones existentes. Para Díaz, el liderazgo de Sánchez, caracterizado por una estrategia centralista y una aparente desconexión con las bases, ha sido un factor clave en la profundización de las fracturas internas que hoy amenazan no solo la estabilidad del PSOE, sino también su capacidad para desempeñar un papel relevante en el escenario político español. La gestión de Sánchez, según Díaz, ha estado marcada por un enfoque que prioriza el control desde el núcleo central del partido, dejando poco espacio para la autonomía de las federaciones regionales y para el diálogo interno. Esta dinámica, que podría haber funcionado en un contexto de estabilidad política, se ha revelado insuficiente e incluso contraproducente en un momento de crisis como el actual. La desconexión entre la dirección nacional y las bases del partido no solo ha debilitado la cohesión interna, sino que también ha contribuido a la pérdida de confianza de amplios sectores del electorado socialista, que ven al partido como una organización distante, poco representativa de sus intereses y necesidades. Para Díaz, este escenario es particularmente preocupante porque refleja una pérdida de identidad y de propósito que va más allá de los problemas organizativos. En su intervención, subrayó que el PSOE siempre se ha definido por su capacidad para adaptarse a los cambios sociales y políticos sin renunciar a sus principios fundamentales.
Sin embargo, en los últimos años, esta capacidad de adaptación parece haberse debilitado, dejando al partido atrapado en una dinámica de discursos vacíos y estrategias defensivas que no logran conectar con las aspiraciones y preocupaciones de la sociedad española. Este diagnóstico, aunque duro, es también un llamado a la acción. Díaz insiste en que el PSOE todavía tiene tiempo para revertir esta tendencia, pero solo si actúa con valentía, autocrítica y una voluntad genuina de cambio. El próximo Congreso Regional, previsto para los primeros meses del próximo año, se perfila como un momento decisivo en el que el PSOE deberá enfrentar estas cuestiones de manera directa. Según Díaz, este evento no puede ser simplemente una repetición de ejercicios anteriores, donde las discusiones se limitaban a aspectos superficiales y donde las decisiones finales ya estaban predeterminadas por la dirección nacional. En lugar de eso, el Congreso debería convertirse en un espacio real de debate y reflexión, donde se puedan explorar nuevas ideas, cuestionar las estrategias existentes y, sobre todo, identificar un camino claro hacia la renovación del partido. Para Díaz, esta renovación no debe limitarse a cambios cosméticos o a ajustes en las estructuras organizativas, debe ser un proceso profundo y transformador que abarque tanto la forma en que el PSOE se relaciona con sus bases como su manera de interactuar con la sociedad en general. En este contexto, la figura de Susana Díaz podría desempeñar un papel relevante. Con su experiencia política y su renovada disposición a hablar sin reservas, la senadora se presenta como una voz crítica que podría contribuir a abrir un debate necesario dentro del PSOE. Sin embargo, su posición no está exenta de desafíos. Díaz, aunque sigue siendo una figura influyente dentro del socialismo andaluz, también enfrenta resistencia de sectores que la ven como parte de los problemas del pasado en lugar de como una solución para el futuro. Esta dualidad podría complicar su capacidad para liderar o incluso para influir significativamente en el proceso de renovación del partido. Además, el PSOE enfrenta un contexto político y social que añade una capa adicional de complejidad a sus desafíos internos. Mientras el Partido Popular PP, liderado en Andalucía por Juanma Moreno, se consolida como una fuerza política hegemónica en la región, el PSOE lucha por mantener su relevancia en un entorno donde las divisiones internas y la desconexión con el electorado se han convertido en obstáculos cada vez más difíciles de superar. Según Díaz, esta diferencia entre ambos partidos no es casualidad, sino el resultado de estrategias claramente diferenciadas. Mientras el PP ha sabido proyectar una imagen de estabilidad y coherencia, el PSOE parece atrapado en un círculo vicioso de conflictos internos y mensajes inconsistentes que lo alejan de los ciudadanos. La advertencia de Díaz no es, por tanto, un simple ejercicio de retórica política. Es un recordatorio de que el PSOE se encuentra en un punto de inflexión donde las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían determinar no solo su futuro inmediato, sino también su capacidad para recuperar la posición de liderazgo que alguna vez ocupó en la política española. Para Díaz, este proceso de renovación no será fácil ni rápido, pero es imprescindible si el partido quiere sobrevivir a las presiones internas y externas que enfrenta en la actualidad. En última instancia, las palabras de Susana Díaz son una llamada de atención para un partido que, en su opinión, ha perdido el rumbo pero que todavía tiene tiempo para reencontrarlo. Su reflexión, aunque cargada de críticas, también ofrece una visión de esperanza, la posibilidad de que el PSOE, con valentía y determinación, pueda superar sus divisiones, reconectar con sus bases y recuperar su relevancia en un escenario político que no espera por nadie. Este, en esencia, es el desafío que enfrenta el PSOE, y el papel que Díaz elija desempeñar en este proceso será clave para determinar si el partido es capaz de estar a la altura de las circunstancias o si continuará hundiéndose en la inercia que lo ha llevado a su situación actual. El futuro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, se encuentra en un momento crítico, un punto de inflexión en el que cada decisión, cada estrategia y cada movimiento interno podría determinar no solo su supervivencia como partido político, sino también su relevancia en el panorama político español en las próximas décadas. Más allá de las dinámicas internas que han marcado su trayectoria reciente, el destino del PSOE depende, de manera crucial, de su capacidad para reconectar con una ciudadanía cada vez más desconfiada y desilusionada, que busca alternativas reales a los problemas cotidianos y respuestas concretas a las crisis que enfrenta la sociedad. El desafío es monumental, y el tiempo para actuar se agota rápidamente. En este contexto, el desgaste del PSOE es un fenómeno que ya no puede ser ignorado. Durante años, el partido ha enfrentado una serie de problemas internos y externos que han debilitado su estructura organizativa, erosionado su base electoral y disminuido su influencia política. Las divisiones internas, los conflictos de liderazgo y la falta de cohesión ideológica han convertido al partido en un campo de batalla de intereses personales y facciones enfrentadas, mientras que la desconexión con su electorado histórico ha reducido su capacidad para competir eficazmente con un Partido Popular PP que avanza con determinación y estrategia, consolidándose como la opción política dominante en varias regiones de España, incluida Andalucía.
El próximo Congreso Regional del PSOE, previsto para los primeros meses del próximo año, es visto por muchos como una oportunidad única para que el partido redefina su rumbo y recupere su relevancia. Sin embargo, esta oportunidad viene acompañada de enormes desafíos. El Congreso no puede ser simplemente un ejercicio simbólico, un trámite burocrático o una plataforma para reafirmar el poder de la dirección actual. Debe ser un momento de cambio real, un espacio donde se aborden las preguntas más difíciles sobre el presente y el futuro del partido, y donde se tomen decisiones audaces que marquen un nuevo comienzo. Será, en última instancia, un test de la capacidad del PSOE para enfrentar sus propios demonios, superar sus divisiones internas y ofrecer una visión de futuro que inspire confianza y movilice tanto a su militancia como a los votantes. Las palabras de Susana Díaz en sus recientes intervenciones públicas han puesto de manifiesto la gravedad del momento que atraviesa el PSOE. La senadora y antigua presidenta de la Junta de Andalucía ha advertido que, si el partido no logra superar las dinámicas autodestructivas que lo han debilitado durante años, corre el riesgo de un declive irreversible. Para Díaz, el problema del PSOE no es solo organizativo, sino también profundamente estructural e ideológico. Según ella, el partido ha perdido su conexión con los valores fundamentales que una vez lo definieron: la solidaridad, la justicia social, la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. En su lugar, el PSOE parece haber adoptado un enfoque tecnocrático y centralista que no solo ha alejado a sus bases, sino que también ha debilitado su capacidad para responder de manera efectiva a los desafíos actuales. El liderazgo de Pedro Sánchez, que en su momento representó una promesa de renovación y cambio, ahora es visto por muchos como un obstáculo para la regeneración del partido. Según Díaz, la estrategia centralista de Sánchez, que prioriza el control desde la cúpula nacional, ha marginado a las federaciones regionales y ha limitado el espacio para el debate interno. Esta dinámica ha contribuido a profundizar las fracturas internas del partido y a reducir su capacidad para actuar como una fuerza unificada. Además, la desconexión entre la dirección nacional y la militancia de base ha generado un clima de descontento y desconfianza que amenaza con socavar aún más la estabilidad del PSOE. El desafío que enfrenta el PSOE no se limita a cuestiones internas. En un contexto político marcado por el ascenso del PP y por una creciente fragmentación del espectro político, el partido también debe encontrar maneras de recuperar su conexión con la ciudadanía y de ofrecer un proyecto político que sea relevante, creíble y atractivo. Esto requerirá un esfuerzo consciente para abordar las preocupaciones reales de los votantes, desde la desigualdad económica hasta la crisis climática, pasando por la precariedad laboral, la falta de acceso a la vivienda y la incertidumbre generada por la transformación digital. El PSOE no puede permitirse el lujo de ignorar estas cuestiones si quiere recuperar su relevancia y su capacidad para liderar el cambio social en España. El próximo Congreso Regional será una prueba de fuego para el PSOE. Será el momento en que el partido deberá decidir si está dispuesto a enfrentar los desafíos que enfrenta con valentía y determinación, o si continuará atrapado en sus propias dinámicas internas. La renovación que necesita el partido no será fácil ni rápida, pero es imprescindible si el PSOE quiere evitar un declive que podría ser irreversible. Esto requerirá no solo cambios en su liderazgo, sino también una transformación profunda en su cultura organizativa, su estrategia política y su forma de relacionarse con la sociedad. En este proceso, la figura de Susana Díaz podría desempeñar un papel importante. Con su experiencia política y su disposición a hablar sin reservas, Díaz se ha convertido en una voz crítica dentro del PSOE que ha puesto sobre la mesa cuestiones que muchos prefieren evitar. Sin embargo, su capacidad para influir en el futuro del partido dependerá de su habilidad para articular una visión de futuro que sea inclusiva, inspiradora y capaz de superar las divisiones internas. También enfrentará resistencia de aquellos que la ven como parte de los problemas del pasado en lugar de como una solución para el futuro. Mientras tanto, el PSOE enfrenta un panorama político cada vez más competitivo. El ascenso del PP, liderado en Andalucía por Juanma Moreno, es un recordatorio de lo que está en juego. El PP ha sabido capitalizar las debilidades del PSOE y presentarse como una opción política estable y coherente. Sin embargo, esto no significa que el PSOE esté condenado a la irrelevancia. Como señaló Díaz en su reflexión, el partido todavía tiene la capacidad de reinventarse y recuperar su papel como una fuerza política líder. Pero esto solo será posible si está dispuesto a enfrentar sus problemas de frente y a tomar las decisiones difíciles que requiere el momento. En última instancia, el futuro del PSOE dependerá de su capacidad para escuchar, aprender y adaptarse. Este es un momento crítico para el partido, un momento que definirá no solo su futuro inmediato, sino también su capacidad para seguir siendo relevante en el panorama político español. ¿Será el próximo Congreso Regional el inicio de una nueva etapa para el PSOE, o continuará el partido hundiéndose en sus propios conflictos? Solo el tiempo lo dirá,
Pero una cosa es segura, el cambio no solo es necesario, sino urgente. Si el PSOE no actúa con rapidez y determinación, el riesgo de un declive irreversible será cada vez mayor. No olvides compartir tu opinión sobre esta coyuntura política, darle me gusta a este análisis y suscribirte al canal para estar al día con los debates más relevantes. Nos vemos en el próximo contenido.